Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos y Chocolate, Impuestos para Degustarnos. Hoy vamos a tener invitados especialísimos porque para mí es un honor traer a gente de mi estreno de oficina, a gente brillante con la que me toca ahora trabajar. Ya se los voy a presentar y vamos a hablar de la reciente suspensión por la Corte de Constitucionalidad del listado de 10 proveedores en el formulario del IVA. Estos super invitados que les traigo pues son Diana de Mata, quien es asociada y coordinadora, ahí si me equivoco, Diana, entonces ahí pido perdón, y coordinadora de asuntos constitucionales en Consortium Legal, también directora de gestión de conocimiento en Consortium Legal Guatemala, catedrática titular de Derecho Constitucional en la Universidad Francisco Marroquín, tiene 7 años de experiencia en asesoramiento legal constitucional, en diferentes giros, aquí me voy a ir saltando partecitas, y ha participado en planteamientos de acciones de inconstitucionalidad contra la ley del presupuesto en el 2014, la ley de tarjeta de crédito, el reglamento de la ley del impuesto al valor agregado y el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Tiene un ensayo desde 2012 publicado con el nombre Globalización Económica y Soberanía Nacional, un equilibrio jurídico apropiado, publicado por la revista La Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín, y fue ganadora del tercer lugar a nivel interamericano del certamen Premio al Estudiante de Derecho en la Federación Interamericana de Abogados, la Inter-American Bar Association. Así que Diana, bienvenidísima. Gracias, Mario. Buenas tardes a todos, mucho gusto. Nuestro siguiente invitado es Elías Arriaza, socio de litigios y arbitraje en Consortium Legal, con 14 años de experiencia en litigio civil, mercantil, arbitraje administrativo, propiedad intelectual y tributario. En años recientes ha tenido a su cargo varios casos complejos y estratégicos, arbitraje institucional por incumplimiento de contrato de tecnología, juicios mercantiles, por terminación de contratos de distribución, arbitrajes ad hoc por incumplimiento de fianzas y reclamaciones de daños y perjuicios por ilícitos penales, arbitrajes por incumplimiento de contratos administrativos con el Estado, juicios civiles de disputa de inmuebles en los que se encuentran hidroeléctricas, arbitrajes institucionales por incumplimiento de contratos de ingeniería y varios más que pudiéramos mencionar. Es catedrático de Derecho Procesal Civil y Mercantil en la Universidad Rafael Andívar y fue catedrático de Derecho de la Empresa en la maestría de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad Rafael Andívar y de Derecho Procesal Civil y Mercantil en la Universidad del Istmo y ha colaborado con el Colegio de Abogados como catedrático de recurso de casación. Tiene varios reconocimientos por calificadoras y revistas internacionales de abogados. Elías, bienvenidísimo, un gran gusto. Muchas gracias, Néstor, y gracias por la invitación. Es un honor compartir este tema aquí con Diana y con vos, un tema muy interesante que da para poder platicar de él. Sí, pudiéramos hablar horas de horas, pero trataremos de hacerlo así, cortito. Aquí como ya de este tema habíamos hablado en algún momento en el canal, SAT en el año 2019 empezó a hacer algunas modificaciones en sus formularios de declaraciones y demás en un proceso de modernización de los sistemas informáticos, pero en algún punto empezó también a pretender algunas cosas que pudiéramos decir que primero sorprendieron y pues luego se han intentado acciones contra ellos. Lo primero que saltó y que fue noticia y fue una molestia grande con algunos contribuyentes fue el requerimiento de 10 proveedores, los 10 proveedores más grandes de cada contribuyente del IVA en la declaración mensual, con el agregado que la declaración no se podía pagar si uno no había llenado esa sección del formulario.
Y aquí ya les había comentado yo en el canal previamente con mi anterior oficina intentamos amparos, planteamos 5 amparos ahí en acompañamiento de varios clientes que se sumaron al esfuerzo de tratar de vía los amparos, porque era un requisito, digamos, adicional a la ley para pagar impuestos. Ese fue el argumento que nosotros usamos para que la vía del amparo se nos abriera. Intentamos 5, de esos obtuvimos 3 fallos positivos, uno de la sala segunda y 2 de la sala cuarta de lo contencioso, 2 fallos contrarios que fueron de la sala tercera, y luego en apelaciones pues la corte en los 5 fallos dijo que la vía apropiada era la inconstitucionalidad y no el amparo. Hubo ahí unos votos razonados en aquel entonces de la magistrada Dina Ochoa, pero eso quedó de esa forma en las apelaciones de esos amparos, y nos quedamos en aquel entonces, 2019, agosto y septiembre, algo por ahí, nos quedamos con la sensación de que, bueno, ahora tocará plantear la acción de inconstitucionalidad. Y pues ahora, vamos a ayer, ya que hoy estamos grabando hoy 8 de julio, entonces ayer 7 de julio salió publicado ya en el Diario Oficial la suspensión de esta parte del formulario por una acción de inconstitucionalidad que fue planteada por ustedes y patrocinada por ustedes. Entonces, digamos, esa parte procedimental de que no era el amparo y yo me había quedado con, bueno, ahora tocará la inconstitucionalidad, ustedes la vienen a llenar y tenemos ahí, pues, llegamos a este punto de la suspensión. Falta todavía en el recurso que les iré pidiendo que nos vayan explicando, pero ¿cómo llegamos al planteamiento? ¿Cuándo fue? ¿Qué nos pueden contar de esa etapa para llegar a la suspensión como tal? Sí, con gusto, Eduardo. Y si estás de acuerdo, tal vez empezamos por uno de los aspectos más prácticos, más interesantes, que son los efectos, ¿verdad? Los efectos de la suspensión provisional, que lo que dice la ley es que una vez publicado en el diario oficial, inmediatamente va a quedar sin efecto la normativa que fue atacada a través de la inconstitucionalidad. Y como bien mencionabas, la resolución de la Corte que suspendió los apartados formulario del IVA que requerían esta información sobre los proveedores fue publicada en el Diario Oficial el día de ayer, 7 de julio de 2021. Entonces, a partir de hoy, 8 de julio, ya tiene efectos esa suspensión provisional. Y de hecho, si ingresamos ahorita a Declaraguate, al formulario del IVA, y buscamos esos apartados, ya nos vamos a dar cuenta de que ya no están habilitados. La SAT incluyó un botón en donde dice que los apartados 5 y 6 del formulario del IVA se encuentran suspendidos provisionalmente de acuerdo a una resolución de la Corte de Constitucionalidad y el número de expediente. Luego, después de hablar de estos aspectos, tal vez vale la pena retroceder un poco. María Estuardo mencionaba que en su oficina se presentaron algunos amparos, y él mencionaba que la Corte al final dijo que esta no es la vía adecuada, el instrumento adecuado. Ahí tal vez hacer mención que nuestra ley, que tiene un rango constitucional, es decir, jerárquicamente tenemos nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, y un eslabón abajo tenemos esta ley de rango constitucional, que es la ley de amparo de constitucionalidad y de exhibición personal, regula tres garantías, y estas garantías, tal vez la más conocida es el amparo, y la más conocida porque en noticias de forma recurrente escuchamos que fue otorgado un amparo que dejó en suspenso algún acto administrativo o alguna resolución judicial. Pero además del amparo tenemos la inconstitucionalidad, y la inconstitucionalidad está regulada la inconstitucionalidad general y la inconstitucionalidad en caso concreto. La diferencia entre ambas es que la inconstitucionalidad general va a tener
un efecto para todos los habitantes de Guatemala, es decir, si se declara con lugar la inconstitucionalidad de la norma aplicada, va a dejar de tener vigencia esa norma en el país, mientras que la inconstitucionalidad en caso concreto va a tener efectos únicamente dentro del proceso o del expediente en el que fue planteada o solicitada esa inconstitucionalidad. Y por último, pues tenemos la definición personal. En este caso, planteamos la inconstitucionalidad general en abril, el 29 de abril del año 2021, y lo que nos motivó a plantear esa inconstitucionalidad fue buscar un Estado de Derecho, propiciar, ayudar a fortalecer el Estado de Derecho, solicitando a la Corte que expulse del ordenamiento jurídico, de la vigencia en nuestro país, de una disposición, en este caso contenida en un formulario que consideramos que atenta y viola los principios y los derechos establecidos en nuestra Constitución. La Corte admitió para su trámite la inconstitucionalidad y dictó la resolución de fecha 1 de julio del año 2021, declarando o decretando la suspensión provisional. Podemos preguntarnos a qué se refiere esto de suspensión provisional. ¿Por qué provisional? Esta característica o la razón de ello es porque la Corte decide dejar suspensa la norma desde ahora, desde ya, mientras se tramita el expediente de la inconstitucionalidad y llega a la sentencia. Es decir, la Corte consideró que había una violación a la Constitución que podía causar graves efectos inmediatos y decidió entonces esperar hasta la sentencia, sino que dictar esta resolución que ordena la suspensión provisional, pero el expediente va a seguir su trámite de acuerdo a lo establecido en la ley. ¿Cuál es ese trámite? La Corte ya creó una audiencia por 15 días a la Superintendencia de Administración Tributaria, que es pues, la autoridad, de acuerdo a la ley, que dictó la normativa que se está impugnando, y también al Ministerio Público. Puede llamar la atención por qué se le da audiencia al Ministerio Público en esta clase de asuntos, pero es por disposición legal. En todas las inconstitucionalidades se le da audiencia al Ministerio Público para que se pronuncie sobre la solicitud. Después de que sea evacuada esta audiencia por la SAT y por el MP, la Corte va a señalar una vista. El objetivo de la vista es que las partes presenten sus alegatos finales. Es una oportunidad para rebatir los argumentos que han presentado las partes, de presentar las conclusiones a la Corte de por qué debe de fallarse en forma en que cada parte lo está pidiendo, y finalmente pues ya la Corte debe de dictar una sentencia. Por supuesto, nuestra expectativa es que la Corte ratifique lo resuelto en la resolución que declaró la suspensión provisional. Puede apartarse de esa decisión, o sea, podría declararse al final en la sentencia la inconstitucionalidad, pero esperamos es que mantenga esa decisión y declare con lugar de forma definitiva la inconstitucionalidad de este formulario. Tal vez solo para terminar estos datos de trámite, ya luego Diana explicará los argumentos. Creo que vale la pena mencionar que Dina Ochoa, Néstor Vázquez, Leila Lemos, Walter Jiménez y Ronnie López. Estos 5 magistrados fueron los que firmaron la resolución. La ley establece que cuando la inconstitucionalidad es en contra de una ley, la Corte se integra por 7 magistrados, pero en este caso, en virtud de que la acción se presenta no en contra de la ley, sino en contra de un formulario, entonces la Corte es integrada por los 5 magistrados mencionados. Tal vez esta forma de introducción, Mario Estuardo. Muchísimas gracias y muy claro para todos la explicación de los procedimientos y demás. Yo creo que ahí no quedará ninguna duda, y lo que todos se han de estar preguntando es, pues,
cuáles son los argumentos que se utilizaron y directamente qué contiene esa acción, porque lo que yo he recibido desde que se publicó la noticia y es todo el mundo me pregunta y qué dice, y entonces podemos ver el memorial y qué contestaron. Y es como, no, es suspensión provisional, todavía tranquilos, no es sentencia, y no sé los argumentos porque pues yo estoy acompañándolos en consortium legal de hace una semana, entonces esto no fue de hace una semana, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos argumentos para que se le quite la curiosidad a toda esta gente que anda feliz de la vida y agradeciéndoles a ustedes esta lucha? Gracias, Mario, y gracias por el espacio y por la oportunidad. Para mí, como decía igual Elías, es un honor poder compartir con ustedes, con el público, un poquito sobre este planteamiento y contarles un poquito son los argumentos que esperamos, ¿verdad? Que finalmente la Corte Constitucional resuelva, digamos, congruente con la suspensión provisional y pues logremos expulsar este apartado definitivamente del formulario IVA. Pues para contarles un poquito sobre los argumentos, ¿verdad? Que es lo que todos están pendientes al respecto. Tal vez previo a decirles específicamente cuáles son los argumentos, es importante, digamos, advertir o comprender que los argumentos de esta inconstitucionalidad plantean en contra de la facultad que tiene la Administración Tributaria para requerir esta información. Nosotros en el planteamiento no estamos impugnando la facultad que tiene la SAT para requerir esta información, es decir, estamos de acuerdo, estamos conscientes y es más, sabemos que la SAT necesita saber esta información, los proveedores, los contribuyentes, para efectos de fiscalizarlos y cumplir con su función. Entonces, ese no es el corazón del planteamiento. El planteamiento entonces no es la facultad, sino es la forma en la que la Administración Tributaria está ejerciendo su facultad legal. Entonces, el problema o el cuestionamiento jurídico constitucional del planteamiento, para que ustedes lo tengan más claro, es cómo la SAT está utilizando sus facultades legales para requerir una información, porque a nuestro juicio, desde un análisis jurídico constitucional tributario, la forma en la que la SAT está haciendo es una forma arbitraria, justificada e inconstitucional, y esto, digamos, vulnera garantías constitucionales. El planteamiento se basó o estructuró, ¿verdad?, en tres, digamos, artículos constitucionales, es decir, son tres artículos o garantías constitucionales que nosotros consideramos vulnerados por este apartado del formulario del IVA, que son el artículo 135 literal D de la Constitución, que establece el derecho y el deber cívico de los ciudadanos a contribuir a los gastos públicos en la forma prescrita por la ley. Ese es el artículo, digamos, número 1 que nosotros estamos alegando vulnerado. El artículo 2 es el 152 de la Constitución, que establece que el ejercicio del poder público está sujeto a las limitaciones señaladas por la Constitución y la ley. Y el tercer artículo constitucional es el artículo 44, que vía este artículo, digamos, entra a la normativa constitucional del ordenamiento jurídico guatemalteco el principio de razonabilidad de las normas, ¿verdad? Entonces, deducirle constitucionalidad a este formulario. Y les voy a contar un poquito cuáles son los... ¿Sí? Se cortó un poquito cabalmente despuesito de los argumentos, los artículos violados. Ok, perfecto. Gracias, Mario. Bueno, como comentaba, el 152 y el 44 constitucional. Voy a explicar un poquito sobre cada una de estas vulneraciones. Respecto al 135 literal D de la Constitución, que como les comentaba, establece un derecho y un deber de los ciudadanos a contribuir a los gastos públicos. Cuando se formulario de pago de un impuesto imprescindible, necesaria, directamente relacionada y por ende imprescindible para efectos de la declaración y pago del impuesto, hace
que este derecho y deber de contribuir a los gastos públicos a través del pago de impuestos se obstaculice de manera arbitraria e injustificada. Porque ¿qué es lo que está pasando? Si el contribuyente no llena este apartado con el listado de sus 10 mayores proveedores, automáticamente, si no llena este apartado, no puede hacer la declaración y por ende no puede pagar el impuesto. Entonces, lo que nosotros alegamos es que se está vulnerando el derecho y el deber que tiene el ciudadano de contribuir, es decir, de pagar sus impuestos de manera arbitraria, porque el hecho de que el contribuyente no llene el campo de los 10 proveedores no amerita una imposibilidad para declarar y pagar su impuesto. Es decir, no es un requisito cuyo incumplimiento, digamos, obstaculice declaración del impuesto. Entonces, básicamente lo que nosotros decimos es, este tipo de requerimiento de información debe hacer la SAT a través de un requerimiento de información, digamos, adicional, diferente, autónomo, independiente, distinto a un formulario de declaración y pago de impuestos. Entonces, lo que decimos es, la administración está desnaturalizando un formulario de declaración y pago de impuestos y lo está convirtiendo en un requerimiento de información. Y el problema, o lo que vemos más arbitrario desde la perspectiva jurídico-constitucional, es que la administración tributaria de alguna manera, digamos, se aprovecharía de la necesidad que tiene el contribuyente de pagar sus impuestos. Todos tenemos la necesidad de pagarlo porque sabemos que si no lo pagamos, pues tenemos consecuencias legales. Entonces, derivado de esta necesidad del contribuyente de que debe pagar su impuesto, va a tener que dar la información, porque si no la da, no va a poder, digamos, tener su declaración y poder pagarlo. Entonces, la SAT, digamos, está haciendo un vínculo injustificado y arbitrario entre un requerimiento de información y una declaración y pago de impuesto. Y hacer este vínculo de manera injustificada y arbitraria está obstaculizando el derecho que tenemos de pagar nuestros impuestos, ¿verdad? Entonces, ese es el primer, digamos, argumento. Y vamos a ver que incluso además de esta normativa constitucional, hacemos referencia, por ejemplo, a una normativa ordinaria, entre ella el artículo 21A del Código Tributario, donde se establece dentro de los derechos del contribuyente, dentro del listado de los derechos del contribuyente, incluso se dice, ¿verdad?, que toda solicitud de información que la administración tributaria a los contribuyentes para efectos de fiscalización debiera ser una solicitud distinta, independiente, que incluso, digamos, inicie un proceso administrativo en un momento dado, cuyo incumplimiento va a derivar en resistencia a la acción fiscalizadora. Entonces, vean ustedes cómo pareciera entonces que el mismo tributario está estableciendo la vía a la administración tributaria para efectos de requerir este tipo de información. Es decir, si usted quiere información, tiene los medios de hacerlo, y es más, si el contribuyente incumple con aportarle y brindarle a usted la información, van a haber consecuencias, ¿verdad? Se va a originar un procedimiento específico con debido proceso y derecho de defensa para el contribuyente. Pero entonces, lo que volvemos, ¿verdad? Porque la SAT está requiriendo información en un formulario de declaración y pago de impuestos, ¿verdad? Ese es el primer argumento. El segundo argumento, como les comentaba, es el 152 constitucional, que establece el principio de legalidad administrativa, ¿verdad?, que básicamente el ejercicio del cuerpo se debe sujetar a lo establecido en la ley y la Constitución. Y básicamente lo que aquí decimos es que no existe norma dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco en la que se contemple la posibilidad de que la SAT requiera un tipo de información o requiere información para efectos de fiscalización en un formulario de declaración y pago de impuestos, y por ende la consecuencia para el contribuyente en caso de no brindar la información sea que no pueda pagar sus impuestos. Eso no existe, no hay una facultad legal que establezca esto. Es más, al contrario, dentro del ordenamiento jurídico con la normativa ordinaria, nosotros vemos Código Tributario y les menciono solo unos artículos para su referencia: el artículo 21 literal A, el artículo 30 del Código Tributario, el artículo 30 literal A específicamente del Código Tributario, el artículo 93, por ejemplo, del Código Tributario. Todos los artículos que hoy estoy mencionando hacen referencia a que la administración tributaria, para efectos de información con fines de fiscalización, debe hacerlo a través de formularios, medios específicos, independientes, autónomos. En caso que el contribuyente no coopere, no responda a ese requerimiento de información,
se va a producir, digamos, una serie de eventos y consecuencias específicas derivados de ese incumplimiento, que no es la imposibilidad de declarar y pagar un impuesto. Eso no es, porque eso la ley no lo dice en ningún momento, ¿verdad? Entonces, vemos cómo entonces incluso la SAT pareciera que con este apartado del formulario, separando totalmente del principio de legalidad, porque está haciendo algo que no obstante tiene las facultades de requerir, porque no estamos alegando eso, es decir, sí puede requerir esta información, es más, debe hacerlo, la necesita, lo está haciendo a través del medio incorrecto. Entonces, está causando, digamos, un perjuicio injustificado y arbitrario al contribuyente, ¿verdad? Violando principio de legalidad. También hay otro argumento fuerte en materia del 152, y es que además de que la normativa ordinaria establece que la SAT tiene que utilizar los medios adecuados y idóneos a efectos de requerir la información, además la ley establece que la SAT debe siempre velar facilitarle al contribuyente el pago de sus impuestos. Y hay normativa que establece esto. El mismo 98 del Código Tributario, en el literal 2 y 3, por ejemplo, les puedo mencionar como referencia, establece que la Administración Tributaria debe siempre de buscar los medios tecnológicos, herramientas, todo lo necesario para facilitarle al contribuyente pagar los impuestos. No, al contrario, no debe obstaculizar ese derecho y ese deber cívico, que es precisamente lo que está pasando con el apartado que estamos impugnando. Porque lejos de ayudar al contribuyente a que pague o a facilitarle el pago, se lo está obstaculizando, ¿verdad? Usted no me da la información, no le genero el formulario y no va a poder pagar el impuesto. Entonces, pareciera ser entonces, una vez más, la Administración Tributaria lo que está es alejándose del espíritu de la normativa tributaria dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco, de facilitarle, de darle siempre al contribuyente los medios más fáciles, efectivos, idóneos para cumplir con su obligación, y no solo obligación, porque es un derecho también de pagar, digamos, de contribuir a los gastos públicos y pagar sus impuestos. Entonces, digamos, tenemos dos vías de argumentación con base en el violación del artículo 152 constitucional, y por último tenemos el 44 de la Constitución, que yo les comentaba, que es la vía para impugnar el principio de razonabilidad de las normas. ¿Y por qué nosotros estamos diciendo que vulnera el principio de razonabilidad este apartado? Pues básicamente lo que decimos es, si la Administración Tributaria tiene la facultad de hacerlo, tiene la facultad de requerir este tipo de información al contribuyente porque la normativa legal se lo permite, y no solo se lo permite, sino porque la normativa legal le da las vías idóneas, correctas, el proceso para hacerlo, resulta totalmente irrazonable, incongruente y no proporcional, no ético, no justo, equitativo, que lo haga por la vía incorrecta, que es un formulario de declaración y pago de impuestos. Esto entonces resulta violatorio del principio de razonabilidad de las normas y por ende vulnera la equidad y la justicia que busca, digamos, no solo el sistema tributario, sino la normativa dentro de un ordenamiento jurídico como nuestro. Entonces, por eso es irrazonable que la SAT busque esta vía, ¿verdad? Básicamente, aquí el argumento fuerte es el detalle del listado de los desproveedores del contribuyente no es una información necesaria, idónea, ni imprescindible para que la SAT le pueda exhibir o validar al contribuyente su declaración y pago de impuestos. Por ende, estoy diciendo que el medio que la SAT está empleando para lograr el fin que quiere, que es obtener la información, es el incorrecto. El medio utilizado para lograr la información es injustificado, es arbitrario, y esto conculca, viola y vulnera el principio de razonabilidad de las normas. Entonces, básicamente, para cerrar, ¿verdad? Y para ponerlo, digamos, en resumidas cuentas, en este planteamiento de constitucionalidad, lo que nosotros queremos es sentar un precedente, y espero lo logremos. ¿En qué? En que el principio de legalidad en materia administrativa no solo consiste en que la norma exista, la norma que faculta al empleado, al funcionario público, exista dentro del ordenamiento jurídico, sino que tiene que ser la norma correcta o la vía correcta para la conducta de la administración tributaria, ¿verdad? Porque la defensa de la administración tributaria en algún momento va a decir, pero es que yo estoy facultado, sí,
pero el hecho de que exista la norma dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco no quiere decir que esté respetando el principio de legalidad en materia administrativa. El principio de legalidad en materia administrativa no solo requiere la existencia de una norma legal, sino requiere que se esté haciendo la conducta por la vía, por la forma, por el procedimiento o la metodología que la ley establece. Y en este caso lo que nosotros alegamos es administración tributaria. Si usted quiere requerir este tipo de información, hágalo por los medios y la vía del procedimiento correcto, no por un formulario de declaración y pago de impuesto, porque lo que usted está haciendo básicamente viola el derecho y garantías constitucionales de los contribuyentes. Súper claro, mil gracias. Nosotros lo que habíamos intentado va por la misma línea, solo que era vía amparo por esa violación inminente de no poder pagar en el mes en que salió el formulario. Primero, aparte salió en la mitad, o sea, fue en febrero y ya la declaración de enero ya estaba con ese requisito y les quedaban 2 semanas, una cosa así. Y el tema de llenar y conseguir y ordenarlos y sacar cuáles eran los 10, en ese momento fue un tema de logística dentro de los departamentos de contabilidad. Pero los argumentos me encantan y realmente el artículo 30A del Código Tributario dice que los requerimientos sobre información de terceros se deben hacer y se pueden pedir que se suministren periódicamente por vías electrónicas. Y es precisamente el hecho de que lo pidan dentro de una declaración en la que 100% de multa si no presento el impuesto y hasta pudiera ser delito en algún momento por alguna circunstancia y agravarse de esa manera con acciones penales por no haber pagado el IVA, es terrible, ¿verdad? Yo espero realmente que la Corte lo mantenga y lo declare, porque luego de esto pues hay otras violaciones dentro de los formularios que la gente se ha estado quejando, la modificación del crédito del IVA con posterioridad a los supuestos 2 meses es una, y por ahí salió el rumor de que querían restringir la posibilidad de hacer retenciones a contribuyentes que tuvieran algún tipo de omiso. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Yo tengo la obligación de retener y el formulario no me permite porque el formulario en el cruce de información electrónica de la administración detecta que le quiero retener impuesto a un omiso, que es un tercero y que no tiene nada que ver conmigo y ya me convertí en su policía y entonces, mire, devuélvame mi dinero, le devuelvo su mercancía porque no lo puedo retener, o yo sufro la multa y el gasto no es deducible. O sea, las vías y los medios no son necesariamente los adecuados a pesar de que tienen las facultades legales para hacerlo. Y eso me encanta. ¿Qué nos falta para llegar a la sentencia? Y yo creo que ya con esto podemos ir cerrando para que el público esté claro y no cante victoria de que ya salió publicado y entonces nunca más lo voy a volver a ver porque todavía faltan unos pasitos. Ahí, ¿quién nos cuenta qué nos falta? Elías, adelante. Gracias, Diana. Sí, con gusto. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta la audiencia, que termine el plazo de la audiencia que la Corte confirió al SAT y al Ministerio Público, que es por 15 días. Luego tenemos la vista, que como mencionaba es para que las partes presenten sus alegatos finales y esa oportunidad de rebatir los argumentos que la otra parte presentó. No solo se trata de copiar nuevamente lo que ya se dijo, sino que la idea de la vista es poder hacer esa refutación, ese contradictorio. Eso es lo uso de la vista, y una vez evacuada la vista, pues ya va a quedar el expediente en estado de resolver para que la Corte de Constitucionalidad pues ya dicte la sentencia declarando con o sin la inconstitucionalidad solicitada. ¿Cuánto tiempo estimarías que nos falta? Eso yo sé que la pregunta me hacen los clientes y... Esa pregunta es capciosa. Depende de los tiempos de la Corte. Ahorita no me atrevería a decirlo, ojalá que la Corte pueda resolver de forma justa. Tenemos que recordar que hubo un cambio de en abril de este año. Si nos guiamos por los tiempos de la Corte pasada, el tema de inconstitucionalidades
varió mucho. Podía ser en un plazo de un año en algunos expedientes, pero hubo otros que probablemente por ser temas complejos que necesitaban de mayor estudio, por supuesto por la carga que tiene la Corte, ya sabemos, todos los expedientes al final caen en la Corte, todos los expedientes judiciales, administrativos, que tarde o temprano llegan a un amparo, entonces la Corte tiene una cantidad alta de clientes, y no es por justificar, es simplemente la realidad. Eh, Tardaban incluso hasta 4 años en resolver un planteamiento de inconstitucionalidad general. Esperamos que esta Corte, que como repito, los magistrados asumieron sus cargos en abril 2021, pues pueda ir mejorando esos tiempos. La ley habla de 2 meses, pero eso sí sabemos que hace mucho que no sucede. Sí, eso es difícil. Pues bien, yo creo que no sé si quieren agregar algo más, porque por mí yo quedé más que contento y feliz, y la exposición de la parte procedimental inicialmente y de los argumentos es como que me hubieran pasado el memorial realmente así de claro, como que lo hubiera leído. Entonces yo no tengo más, pero lo que quieran agregar, por favor. ¿Tiene algún? Pues tal vez solo pues agradecer el espacio. Yo creo que es muy importante que nosotros como, pues no solo como, digamos, abogados, juristas, sino realmente como ciudadanos, vayamos tomando y advirtiendo, digamos, la importancia de fiscalizar que nuestros funcionarios de empleados públicos actúen no solo porque la norma legal existe, ¿verdad? Porque ese es el argumento normalmente de defensa del principio de la legalidad administrativa, es decir, yo estoy facultado para hacerlo. Es decir, hay una norma, existe, y no la citan y la fundamentan. Pero ojo, ¿verdad? Hay que tener cuidado, no solo debe existir la norma, sino debe ser la norma que viabilice el procedimiento, que sea la vía correcta. Entonces, tal vez solo como reflexión final, para todos ustedes, el público, contribuyentes, ciudadanos, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y no solo en materia tributaria, que es donde más se ve, sino en el resto de materias. El principio de legalidad en materia administrativa no solo requiere una norma legal, sino la forma correcta, la vía correcta para ejercer esa facultad. Es muy importante, y si no se hace de esa forma, se estaría dando el principio de legalidad administrativa aún y cuando existe la norma, ¿verdad? Y espero de verdad que este Parlamento de Constitucionalidad prospere positivamente, porque creo yo que sentaríamos un precedente, como decía Elías en un inicio, para el fortalecimiento del Estado de Derecho, y sobre todo para decir, ¿verdad?, un mensaje a nuestros funcionarios y empleados públicos: no solo basta que exista la norma, sino realmente que sea la vía correcta, entonces, de proteger garantías constitucionales. Totalmente de acuerdo. Y Mario Estuardo, pues Diana ya explicó con lujo de detalle los momentos como excelente catedrática que es. Yo tal vez solo terminaría con dos mensajes, ¿verdad? Con dos temas muy puntuales. El primero es que nuestro sistema jurídico, incluyendo los formularios, deben de facilitar que el contribuyente pueda cumplir con sus obligaciones, no hacerle la vida más difícil, más compleja, sino que facilitar el pago de los impuestos para poder contribuir con los gastos del Estado, que es lo que no ocurre en este caso. Y el otro, esto de la perspectiva del contribuyente, de la perspectiva de la autoridad, pues sabemos, nuestra Constitución garantiza el derecho de libertad para los ciudadanos, y lo que nos dice este derecho es: tenemos derecho de hacer todo lo que la no me prohíba. Pero en cuanto a la autoridad o los funcionarios, es justamente a la inversa. El principio de legalidad, la actividad administrativa, lo que dice es: usted, el funcionario, puede hacer únicamente aquello para lo cual la ley le autoriza. O sea, tiene que haber un fundamento, como decía Diana, ese fundamento legal, respetar la Constitución para poder actuar. Entonces,
Me quedo con estos dos mensajes, doctor, y nuevamente muchas gracias por la invitación. Un honor compartir este espacio contigo y con Diana. No, a ustedes, mil gracias, mis colegas en Consortium, y sigamos construyendo Estado de Derecho y deconstruyendo arbitrariedades cuando las veamos por ahí. Me quedo yo con eso, y ahí vamos a estar pendientes, y cuando tengamos algún avance en el caso, pues los vuelvo a invitar por acá, o cuando se nos ocurra ahí en alguna reunión plantear otro, pues no habrá mejores manos que las de ustedes para acompañarnos en ese asunto, estoy seguro, y con los aplausos que el público les está dando, porque me lo han hecho y me lo han manifestado por WhatsApp y demás. Mil gracias por haber estado hoy por acá, y ya los veremos en YouTube, dirían por ahí, y queda abiertas las puertas aquí para que sigamos platicando de materia tributaria. Un gran gusto, mil gracias. Muchas gracias, Mario. Un abrazo. Feliz tarde a todos. Que te estén bien. Feliz tarde. Hasta luego.